Confesión Bautista de Fe de 1689. Capítulo 5. De la Divina Providencia. Párrafo 1. Dios, el buen Creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, dispone y gobierna todas las criaturas y cosas, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sapientísima y santísima providencia, con el fin para el cual fueron creadas, según su presciencia infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, infinita bondad y misericordia. Párrafo 2. Aunque en relación con la presciencia y el decreto de Dios, la causa primera, todas las cosas suceden inmutable e infaliblemente, de modo que nada ocurre a nadie por azar o sin su providencia. Sin embargo, por la misma providencia, las ordena de manera que ocurran según la naturaleza de las causas secundarias, ya sea necesaria, libre o contingentemente. Párrafo 3. Dios, en su providencia ordinaria, hace uso de medios, sin embargo, tiene la libertad de obrar sin ellos, por encima de ellos y contra ellos, según le plazca. Párrafo 4. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita, y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Párrafo 5. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras de pecado, y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Párrafo 6. En cuanto a aquellos hombres malvados e impíos a quienes Dios, como juez justo, ciega y endurece a causa de su pecado anterior, no sólo les niega su gracia, por la cual podría haber iluminado su entendimiento y obrado en sus corazones, sino que también algunas veces les retira los dones que tenían y los deja expuestos a las cosas que su corrupción convierte en ocasiones de pecado, y, a la vez, los entrega a sus propias concupiscencias, a las tentaciones del mundo y al poder de Satanás, por lo cual sucede que se endurecen bajo los mismos medios que Dios emplea para ablandar a otros. Párrafo 7. Del mismo modo que la providencia de Dios alcanza en general a todas las criaturas, así también de un modo más especial cuida de su iglesia y dispone todas las cosas para el bien de la misma. Confesión de Fe Bautista, estamos posicionados en el capítulo 5 de la confesión, el capítulo de la Divina Providencia, y hemos estudiado los primeros 3 párrafos de este capítulo. El párrafo 1, que básicamente es una descripción de lo que enseña la doctrina de la providencia, que todo lo que acontece bajo el control divino, desarrollando el propósito eterno, su decreto eterno, Dios haciendo que se cumpla su decreto eterno. Eso podríamos decir que es un resumen del párrafo 1. En el párrafo 2 se enfatizó el uso que Dios hace ordinariamente de los medios de su creación para que
se desarrolle su plan divino. Podríamos decir que esa es lo que se conoce como la providencia ordinaria. La semana pasada vimos el párrafo 3, donde se nos hablaba de la providencia extraordinaria, es decir, los milagros, el accionar de Dios sin medios, sino su obra directa, lo que conocemos como milagros. En esta mañana vamos a estudiar el párrafo 4, que es un párrafo que surge al entender lo que la doctrina de la providencia es un cuestionamiento que surge. Si Dios controla absolutamente todo, si Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, casi siempre cuando las personas entienden esto que enseña la doctrina de la providencia de Dios, se llega rápidamente a la conclusión mental, hay dos opciones. Si he entendido bien lo que es la providencia de Dios, es lo que piensan las personas. Si Dios controla en todo, entonces ¿es Dios el autor del pecado? ¿Podría alguien llegar a venirse ese pensamiento? Si todo lo que acontece en su creación acontece como voluntad de Dios, si Dios es la causa primaria de todo lo que acontece, entonces ¿Dios es el autor del pecado? Casi siempre ese pensamiento entonces es rápidamente desechado, eso no es correcto, es verdad, lo rechazamos, pero se cae muchas veces entonces en este siguiente punto. Si Dios no es el autor del pecado, como bien lo enseña la Escritura, entonces quiere decir que las acciones pecaminosas de las criaturas morales, sean ángeles, sean hombres, están ajenas a la voluntad de Dios y a sus decretos divinos. Pero resulta que ese tampoco es la verdad que enseña la Escritura. Entonces, vuelvo y repito, cuando uno está en el estudio de la providencia de Dios y ha entendido que la providencia de Dios significa que Dios controla todo lo que acontece, que la causa primaria de todo lo que acontece es Dios, que lo que está desarrollándose es conforme a su decreto eterno, entonces, o Dios se convierte en el autor de pecado, es un pensamiento que desechamos rápidamente, la Escritura no lo enseña así, es imposible, pero se puede caer en el otro punto de, entonces las acciones pecaminosas de las criaturas morales no están bajo el control divino, están por fuera de su decreto divino. Entonces, ninguna de las dos posiciones es correcta. Y ahí la intención de este párrafo 4. El párrafo 4, entonces, podríamos titularlo, la relación de la providencia de Dios con el hecho del pecado. Con el hecho del pecado, y en este caso, lo vamos a colocar un subtítulo, el pecado en general, porque la próxima semana nos vamos a detener a estudiar la relación de la providencia de Dios en torno al pecado del creyente, pero aquí vamos a hablar en torno al pecado en general. Eso es lo que trata el párrafo 4. Ahora, ¿qué es lo que primero tenemos que ver? Que este párrafo 4 que ya vamos a leer no pretende explicar algo que el hombre no tiene la capacidad de explicar, y es la naturaleza de esa relación de la acción providencial de Dios con las acciones pecaminosas del hombre. No tenemos la capacidad, sabemos y eso es lo que hace el párrafo 4, va a definir lo que la Escritura dice en torno a esa relación, pero llegar a explicarlo, cómo es que Dios es el autor primario de todo lo que acontece, pero Él no es autor del pecado, y que las criaturas morales de Dios son las responsables de ese pecado, pero que ese accionar está conforme a su decreto divino, lo podemos hablar y definir, pero llegar a explicar esa naturaleza es algo que se sale de la capacidad del hombre. Pero entonces, miren cómo la confesión de fe en el párrafo 4 expresa esta relación. Dice, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres, y eso no por un mero permiso, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santísimos fines. Sin embargo, de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo, no es ni puede ser autor del pecado ni aprobar el pecado. Así que es una definición
de lo que la Escritura enseña, pero no trata de explicar la naturaleza de esa relación, porque esa explicación es imposible para la mente del hombre. Básicamente lo que hace este párrafo es decirnos que Dios no solamente permite los actos pecaminosos, no, ese no solamente permite los pecados pecaminosos, no. El párrafo enfatiza que la Escritura enseña que Dios dirige y gobierna el accionar de los hombres según la determinación de su propósito, pero que tales acciones pecaminosas dependen solo del agente pecador y de Dios, y en ningún caso Dios es el autor ni aprueba dichas acciones. Es un misterio dicha relación, pero no es una contradicción. Es un misterio, no la podemos entender plenamente, pero no es una contradicción. Eso es lo que enfatiza el párrafo. Que no es solo que Dios permita, sino que Dios utiliza aún el accionar pecaminoso de las criaturas morales conforme a sus propósitos, pero que los responsables de dichas acciones y que recibirán su retribución por tales actos son las criaturas morales y no Dios, porque Dios no es autor del pecado. Así que eso es lo que enfatiza este párrafo 1. El comentarista de la Confesión de Fe de Westminster, y que también podemos tomarlo en torno a la Confesión de Fe Bautista, J. Williamson dice: sin duda, no hay ni la más pequeña inclinación en las Escrituras de negar la soberanía absoluta de Dios, aún a este extremo o en este extremo, a pesar de las consecuencias ofensivas que parecen brotar de este punto por su mal entendimiento. Eso es maravilloso lo que dice este autor. Sin duda, no hay ni la más pequeña inclinación en las Escrituras de negar la soberanía absoluta de Dios, aún en este extremo, a pesar de las consecuencias ofensivas que parecen brotar de este punto por su mal entendimiento. Y este párrafo, y vamos a estudiarlo detenidamente, este párrafo 4, inicia de la siguiente manera. Podría decir que este párrafo enfatiza el alcance de la providencia de Dios, el alcance de la providencia de Dios. Mira que el párrafo inicia mostrando y diciendo el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios. Esos son atributos. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios, dice, se manifiestan, se revelan en su providencia, se ven. Eso es lo que dice la confesión. Pero mira la expresión, dice, hasta tal punto, o sea, la extensión de hasta dónde llega su providencia, hasta tal punto que su consejo determinante, es decir, su decreto eterno, se extiende aún hasta la primera caída, aún hasta la primera caída. Básicamente lo que este inicio del párrafo nos enfatiza es el alcance de la providencia de Dios. Dios controla todo conforme a su decreto eterno. Por eso la confesión dice hasta tal punto que su consejo determinante se extiende. Pero llega la pregunta de, si eso es así, si abarca todo la soberanía divina y la acción providencial de Dios hasta ese punto, entonces, ¿qué en torno al pecado? Pues la confesión no trata de evadir que Dios controla todo lo que acontece y que tiene un propósito con ello, pero deja en claro lo que enseña las Escrituras, que es que afirma tal alcance y por eso enfatiza aún hasta la primera caída. No le hace el quite como muchas veces, digámoslo así, no trata de excusar a Dios en torno al accionar pecaminoso del hombre porque no hay necesidad, pero enfatiza el hecho de que Él controla las acciones pecaminosas, pero que Él no es el autor del pecado. Y aquí hay algo importante que empieza a expresar este inicio del párrafo. Dice, aún hasta la primera caída. El pecado de Adán y Eva no fue una sorpresa para Dios. No fue una sorpresa. El pecado de Adán y Eva era parte de sus designios eternos. Parte del designio eterno de Dios. Pero nosotros podemos ver, con solo leer el capítulo 3 de Génesis, que la Escritura muestra que los responsables de la caída del hombre son
el hombre mismo. Nunca se achaca responsabilidad a Dios. Pero el párrafo, y como vamos a ver, la Escritura también nos enseña que esto no fue algo que cogiera por sorpresa a Dios. Y para poder ver esto, porque esto es lo que inicia mostrándonos el párrafo, el alcance, y arranca diciendo hasta la primera caída, involucrando este aspecto de la caída del hombre. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 1 y vamos a leer el versículo 3 al 5. Porque como muchas veces he repetido, Efesios capítulo 1 es un capítulo extraordinario, porque es un capítulo donde el apóstol Pablo nos revela, abre las cortinas de la eternidad y del consejo divino trino. Y mira que dentro de ese consejo divino trino, el apóstol Pablo va a expresar que antes de que todo fuera creado ya había un plan maravilloso, un plan maravilloso. Y mira cómo lo expresa entonces Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 5. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Es espectacular este bloque que expresa el apóstol Pablo porque enfatiza el objetivo del plan divino. Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero relaciona que esa capacidad del hombre de ser santo y sin mancha delante de Dios se da en torno a la unión con Cristo, no a una capacidad propia que tenga el hombre. Antes de crear, Dios había decretado que si el hombre te podía ser santo y sin mancha delante de Él, no era por una capacidad propia, sino por la unión con la persona del Señor Jesucristo. Lo cual nos permite entender que la caída del hombre no fue una sorpresa para Dios, sino parte de su consejo eterno. Apocalipsis capítulo 13, versículo 8 dice, hablando de aquellos que se inclinaron ante la bestia, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Una expresión en Apocalipsis 13:8 en torno a que casi que nos mostrara como un acto decretado y establecido desde el principio que se iba a cumplir con el tiempo. Es decir, el plan de salvación, el plan de redención no es el plan B de Dios, es el plan A, siempre existió. Y la confesión de fe entonces en torno al pecado del hombre arranca diciendo que la providencia de Dios se extiende aún, y arranca diciendo así, hasta la primera caída del hombre. No es un plan de contingencia, el plan de redención, sino que es el plan eterno de Dios. Entonces, esto es lo que arranca diciendo la confesión de fe en ese párrafo 1. Pero no solo es en torno a ese primer evento de la caída del hombre en la relación de la providencia de Dios con el pecado, sino que dice, y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres, y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que enseña la confesión de fe de la relación de la providencia de Dios en torno al pecado? Que el pecado del hombre no está por fuera de la acción providencial de Dios y está conforme a sus decretos eternos. Hasta aquí esto es lo que enfatiza. Sin disimulos, sin ambajes, sino que está diciendo esto. Ahora, este párrafo es importante completarlo hasta el final para no caer en errores, pero hasta aquí es lo que está enfatizando la confesión de fe. Y lo que he tratado de mostrar en Efesios capítulo 1 es que es parte de un plan divino, maravilloso y eterno, la salvación por medio del Señor Jesucristo. Eso es lo que enfatiza Efesios capítulo 1. Ahora, Pablo, en Romanos capítulo 11, versículo 32, después de terminar de exponer el plan de redención, todos sabemos que Romanos capítulo 1 al capítulo 11 es el desarrollo del plan de redención divino. Vemos que el apóstol Pablo, finalizando, concluyendo ese desarrollo del plan divino, mira cómo concluye con esta expresión, tampoco sin disimulo, sin ambaje. Dice,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Nueva Versión Internacional dice, en fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Es como si el apóstol Pablo, hacia el final de expresar todo ese plan de redención divino, pues se nos mirara a los receptores de la epístola y nos dijera, ¿puedes entender este plan divino? ¿Puedes entender este plan divino? Y él continúa diciendo, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Es una expresión de asombro en torno a ese plan divino cuando ha concluido diciendo, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. La confesión de fe, entonces, en el párrafo 4, en torno a la relación de la providencia de Dios con el pecado del hombre en general, dice que la providencia de Dios se extiende hasta tal punto de la primera caída del hombre, pero no solo de la primera caída del hombre, sino de todos los pecados en general del hombre. Así lo afirma la confesión porque la Escritura habla de esa manera. Ahora, esta es una afirmación maravillosa. Pablo la repite en Gálatas 3:22. Pablo en Gálatas 3:22 dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Fuese dada a los creyentes. Dentro del decreto divino de Dios dentro de ese decreto divino estaba el accionar pecaminoso del hombre. Pero como vamos a ver que hacia el final de este párrafo, el párrafo protege de no poder relacionar a Dios como el autor de ese pecado, sino que lo gobierna y dirige según sus propósitos divinos. Pero lo que quiero enfatizar es que la confesión directamente expresa, sin ambajes, sin disimulos, esta verdad que surge de las Escrituras. ¿Por qué? ¿En qué sentido se da todo este desarrollo de ese control divino en torno al pecado del hombre? Porque todo lo que existe, todo el universo, todo lo que existe converge hacia un mismo punto. Todo lo que existe está caminando hacia un mismo punto. Jesucristo es el sentido de la creación. El Señor Jesucristo es el sentido de la creación. En el mismo capítulo 1 de Efesios, en el versículo 9, dice el apóstol Pablo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Está hablando de ese plan divino eterno. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y nosotros decimos, ¿cuál es ese misterio, Pablo? Y el versículo siguiente nos dice, ese misterio de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Vuelvo y repito, y no sé si me estoy dando a entender ese plan maravilloso divino que vemos en la Escritura. La confesión de fe dice que la providencia de Dios se extiende, su alcance llega hasta tal punto que las acciones pecaminosas del hombre no están por fuera de ese plan. Desde la primera caída y aún las siguientes acciones pecaminosas del hombre. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto? Pero cuando uno va a entender el plan divino de Dios, y que Efesios capítulo 1 nos abre esas cortinas veladas para el hombre, puede entender que el apóstol Pablo allí enseña que Dios ha determinado que aquellos que se presenten delante de Él limpios y sin manchas porque están unidos a la persona del Señor Jesucristo. Y aquí en este versículo 9 y 10 se nos muestra el plan en torno a todo lo que converge. Y dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Es un plan maravilloso. Dios controla todo lo que acontece, dirigiendo todo hacia ese punto de reunir todas las cosas en Cristo. Juan Calvino, en torno a Romanos capítulo 11, versículo 32, expresa, el apóstol Pablo no cree que Dios ciegue a todos los hombres, de modo que su incredulidad deba serle imputada a Él, a Dios.
sino que Él ha dispuesto las cosas para que todos fuesen culpables de incredulidad, para que le fuesen deudores en su juicio y para que la salvación dependiera de su sola bondad sin tener en cuenta mérito alguno, Calvino expresa muy bien entonces esa conclusión que hace Pablo en Romanos 11:32 en torno a ese plan divino, en torno a la intención de Dios, en torno a que todos los hombres son pecadores, todos con la necesidad de un Salvador, y ese Salvador es la persona del Señor Jesucristo. Por eso la confesión de fe es enfática en decir que ese control divino providencial de Dios se extiende hasta tal punto, dice, y da una expresión que está entre paréntesis, porque muchas personas piensan que el accionar pecaminoso del hombre es solo un permiso de Dios. Y por eso la confesión dice, y eso no por un mero permiso. No lo malentiendan. La confesión no quiere que malentiendan lo que la Escritura enseña claramente. No es que solo Dios dé permiso que el hombre peque, sino que lo que está diciendo la confesión en torno a lo que enseña la Escritura es que aún ese accionar pecaminoso del hombre está bajo el control divino y conforme a sus decretos divinos. Así es de directa la confesión de fe. Ahora, nada de este término voluntad permisiva de Dios, como comúnmente se expresa, nada de ese término. La Escritura es clara que nada se sale del control divino de Dios y todo tiene un objetivo que he tratado de mostrar, que todo apunta a Cristo como el significado de toda la existencia. En torno a esto que ha expresado el párrafo en esta primera parte, podemos ver la ilustración perfecta precisamente en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes asesinaron, quiénes crucificaron al Señor? Los hombres, judíos y gentiles. Ellos son los responsables de tal hecho macabro, como muchos lo llaman, la acción más terrible y pecaminosa del hombre en la historia. Estos son los hombres. Así lo muestra la Escritura y los hace responsable. Pero también muestra que todo estaba sucediendo según el control divino, según su decreto perfecto, según su voluntad. La acción pecaminosa del hombre, es responsable el hombre, pero estaba aconteciendo según el decreto y la voluntad de Dios. Así lo expresa Pedro, por ejemplo, en Hechos 2:23. A hablando del Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Recordemos que la palabra consejo nos está hablando del decreto eterno de Dios. El Señor Jesucristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Pero ¿a quién hace responsables? A los hombres. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. Dios es soberano. Dios controla todo lo que acontece. Se extiende ese control aún hasta el pecado del hombre. Y nos muestra una ilustración clara de la Escritura, aún en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo afirma Pedro. Ahora, 2 capítulos después, la iglesia entera orando afirma lo mismo. Dice, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quienes ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, y los hombres responsables. Pero míralo cómo sigue diciendo, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. La Escritura enseña esas dos verdades. El hombre es responsable, pero su acción no está por fuera de la acción providencial de Dios y de su decreto divino. La Escritura lo afirma de esa manera y por eso la confesión en este inicio del párrafo 4 así lo muestra, sin disimulos, sin ningún otro tipo de relación directa a lo que enseña la Escritura. Pero no es solo en la muestra de la crucifixión del Señor que vemos esta verdad, que Dios controla todo lo que acontece, que de ello no se escapa ni aún el accionar pecaminoso del hombre, pero que Dios no es responsable del pecado sino las criaturas morales. Podemos verlo reflejado en toda la Escritura y solo quiero mostrar algunos pasajes que enseñan esto. Por ejemplo, hay uno bien importante. Dios está irado con el pueblo de Israel y va a juzgar al pueblo de Israel, va a castigar al pueblo de Israel. En 2 de Samuel capítulo 24 versículo 1, la Escritura nos dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Y dice, e incitó a David contra
ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Dios tenía prohibido censar al pueblo porque eso era una muestra de orgullo humano en torno al ejército que se poseía y de desconfianza en Dios, quien realmente daba la victoria. Y la Escritura dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y Judá. Y uno diría, pero ¿cómo puede decir la Escritura e incitó a David si Santiago, como vamos a ver más adelante, dice que Dios no tienta a nadie a pecar? Claramente, la Escritura misma da luz a lo que afirma un texto como este que se puede convertir en algo oscuro. Y encontramos que en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1, hablando del mismo momento que está hablando Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 1, nos dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Así que lo que encontramos en Segunda de Samuel capítulo 24 versículo 1 es el decreto divino de Dios, es la intención divina de Dios de juzgar a Israel por su pecado desde su rey hasta el último de los hombres. Pero Dios no tienta a nadie, sino que son sus criaturas morales las que cometen el pecado. Y en este caso vemos que Satanás es el que tienta a David y el orgulloso corazón del rey David entonces decide entender cuánto ejército poderoso tiene en sus manos, desconfiando de Dios, pero que lo que nos muestran estos dos pasajes es que esa acción pecaminosa de David y del pueblo de Israel no estaban por fuera del plan divino y eterno de Dios. ¿Tú sabes cuál fue el resultado de este evento? Del evento donde Dios hace juicio sobre Israel porque David sentó al pueblo. ¿Sabes cuál fue el resultado? Podríamos decir tres. Dios juzga a Israel por su pecado. Dios juzga a David por su pecado. Pero el tercero y más maravilloso que muchas personas pasan por alto es que a través de ese evento David compra el terreno donde se va a construir el templo, donde van a desarrollarse el sistema sacrificial de Dios. Así que detrás de todas las acciones pecaminosas del hombre no está fuera el control divino. Dios no es el autor del pecado, pero se está desarrollando el plan maravilloso de Dios. Podemos ver también otro pasaje que es cuando Dios decide juzgar, dar muerte a ese rey perverso del reino del norte, Acab. En Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 22 y 23, se nos enseña, el contexto es que Acab iba a bajar a la batalla con los enemigos de Israel. Y entonces había un profeta de Dios, Micaías, que siempre le profetizaba lo que Dios le decía y lo mandó a llamar, y Micaías le dijo que ese día él moriría. Y entonces Acab rechazó ese consejo, esa profecía de Micaías y mandó a traer a otros profetas, unos profetas que él tenía propios, los profetas de Baal. Pero Dios en lo eterno había determinado dar muerte a Acab. Y entonces en un consejo eterno que nos muestra la Escritura en Primera de Reyes 22, dice, Dios dice anteriormente, ¿quién irá y le dirá mentiras o a través de esos profetas falsos harán que Acab baje a la guerra? Y dice que salió un ángel de mentira, dice, yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor le dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así, y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Y Acab baja, hace caso a esos profetas, y muere o queda herido de muerte en esa batalla. Todo el consejo de Dios se cumple. Dios había determinado que Acab moriría, pero Dios no es el autor del pecado, sino que son las criaturas morales quienes pecan, pero mientras están pecando están cumpliendo el consejo determinado por Dios. Por eso la confesión de fe sigue diciendo, en torno después de haber expresado esta primera parte, que voy a volver a leerla, esta primera parte, el poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la bondad infinita de Dios se manifiestan en su providencia hasta tal punto que su consejo determinante se extiende aún hasta la primera caída y a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de ángeles como de hombres,
y eso no por un mero permiso. Hasta allí vamos. Y sigue diciendo, las cuales sapientísima y poderosamente limita y asimismo ordena y gobierna de múltiples maneras para sus santos fines. ¿Y cómo podemos ver esto ilustrado? Pues en la vida de José. José es vendido por sus hermanos porque lo odian, porque José era el niño mimado de su papá, porque José le traía todo lo que hacían ellos, iba y le contaba a sus papás y su papá lo preferían y sus hermanos lo odiaban. Y esa es una acción pecaminosa de los hermanos de José que deciden matarlo. Pero en un momento dado ya no deciden matarlo, sino que uno de sus hermanos interviene y lo tira en una cisterna. Y casualmente iba pasando una caravana de ismaelitas y entonces los vendes y al final José, ustedes conocen la historia, es vendido como esclavo a Egipto. Y después de estar esclavo y sirviendo en una casa, es difamado por una mujer que quería acostarse con él y José no quiere y es echado a la cárcel. Y en la cárcel, por la acción providencial de Dios, se convierte en uno de los principales, escucha el sueño de unos servidores del faraón y así llega recorriendo ese camino donde uno ve la mano perfecta de Dios a ser el segundo después de faraón. Por eso José le dice a sus hermanos, cuando los hermanos en torno a ese pecado que han cometido tienen miedo que José tome represalias, dice, así pues, le habla José a sus hermanos, no me enviasteis acá vosotros sino Dios. ¿Y cómo puede decir eso José? Si fue por el pecado del hermano, de los hermanos que lo odiaban, que tenían envidia, pues José pudo entender la mano providencial de Dios que utiliza aún el accionar pecaminoso de los hombres para cumplir su voluntad. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino Dios, dice José, porque me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y en el capítulo 50, versículo 20 también de Génesis, la Escritura nos enseña que José volvió a decir, vosotros, a sus hermanos, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. La Escritura sin ambajes nos muestra a un Dios soberano, providente, que controla todo. ¿Hasta dónde controla todo? Hasta el punto, dice, esa es la intención del párrafo 4, hasta el punto de las acciones pecaminosas del hombre no están por fuera de su control divino. Tienen un propósito. La primera caída del hombre sí, y todas las demás acciones pecaminosas. Y la confesión es tan enfática para no malentender lo que dice, y esto no como un mero permiso. Esto no como un mero permiso. Hay un plan maravilloso y eterno, y fue lo que traté de mostrarles en Efesios 1. Todo converge hacia la persona del Señor Jesucristo. Por eso Pablo termina diciendo en Romanos 11:32 que Dios sujetó a todo bajo pecado. Es un plan maravilloso de Dios, poderoso, espectacular. Así que la Escritura, y así lo afirma la confesión, nos enseña estas verdades que no podemos entender su naturaleza, su relación perfecta, que Dios controle todo, pero que Él no sea el autor de pecado y que Él haga responsable al hombre por sus acciones pecaminosas, pero que el pecado del hombre aún sigue en el parámetro del gobierno eterno de Dios y de su plan eterno y hace que se cumplan por medio de su providencia. Babilonia era una potencia con deseos de conquistar y conquistar y conquistar lo que se le viniera enfrente. Y en ese deseo de conquistar está Palestina, y ahí está el reino del sur. Ya el reino del norte había sido conquistado por los asirios años atrás. Está el reino del sur y Babilonia va tras ese reino y se lo va a comer. Ahora, lo que no sabía Babilonia detrás de ese corazón pecaminoso de querer conquistar y arrasar es que Dios lo estaba utilizando para ejercer un juicio sobre el reino del sur. Isaías capítulo 10, versículos 6 y 7 dice, le mandaré, hablando de Babilonia, contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y así fue, Babilonia destruyó Jerusalén, lo arrasó. Sigue diciendo, aunque él, Babilonia, no lo pensaría así. Babilonia estaba pensando en conquistar y en arrasar. Aunque él no lo pensara así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas.
Ese era el pensamiento del reino de Babilonia, de Nabucodonosor, arrasar. Pero detrás de eso Dios estaba cumpliendo su acto providencial de juzgar y castigar al reino del sur. Y en el versículo 12 dice, pero acontecerá. Y mira cómo se expresa la Escritura. Después que el Señor haya acabado toda su obra. ¿Cuál es toda su obra? Pues que Babilonia arrasase a Jerusalén. Así lo expresa. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia de los babilonios, del corazón del rey de Asiria y la gloria y la altivez de sus ojos. Así que es una expresión tremenda de esa acción providencial de Dios, de esa acción providencial de Dios. Y en el versículo 15 dice, ¿se gloriará el hacha contra el que con ella corta? Babilonia no era sino un instrumento en las manos de Dios, pero Babilonia es culpable. En este caso Asiria, referencia a Isaías, dice, la Asiria es culpable del deseo de conquistar, Se ensorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si el báculo levantase al que lo levanta, como si levantase la vara al que no es leño. Así que la Escritura nos enseña claramente, y soy enfático en esto, esa es la intención del párrafo 4, que la providencia de Dios, que el accionar de control y de gobierno de todo lo que acontece se extiende, tiene alcance aún hasta las acciones pecaminosas del hombre. Hasta ese nivel va la providencia de Dios. Y esto no como un mero permiso. Dios está controlando absolutamente todo según su decreto eterno. Ahora, como alguien podría malentender esto que está expresando el párrafo 4 y llegar a decir, entonces Dios es el autor del pecado, claramente este párrafo 4 finaliza dando esta expresión para que no tengamos ese malentendimiento. Sin embargo, de tal modo, ¿cuál es ese tal modo? Que alguien me lo explique, nadie lo podrá explicar. ¿Cómo es el modo? ¿Cómo es posible eso? De tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo justísimo y santísimo no es ni puede ser autor del pecado ni aprobarlo. Ahora, si alguien viene hacia el final del culto y me pregunta, ¿cómo es ese modo? Yo le digo, no lo sé, ni nadie en la historia de la humanidad podrá darte tal referencia. Y si alguien se atreve a decirte el tal modo, es un charlatán. No, lo que hacen las confesiones de fe, los concilios de la iglesia, es decir lo que la Escritura enseña. Y en este caso vemos que la Escritura enseña que Dios controla absolutamente todo según su decreto divino a través de su providencia, hasta tal punto que aún las acciones pecaminosas del hombre no están fuera de su control. Sin embargo, de tal modo que Dios no es el autor del pecado, sino que son sus criaturas las responsables de dichas acciones. Eso es lo que enseña la Escritura. Punto final. El que quiera ir más allá de eso entra en los caminos de la herejía y de la confusión. Este pasaje, este último bloque del párrafo 4, tan importante, es avalado por las Escrituras. Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, cuando alguno es tentado, esto sí que es importante entenderlo, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios es santo. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Pastor, pero la doctrina de la providencia de Dios dice que Dios controla absolutamente todo lo que sucede, es verdad. Entonces, esta tentación que viene a mi ser, entonces es algo que viene de Dios. No. Es tu ser quien quiere pecar. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Y cómo puedo explicar esta relación? No puedo. Pero es lo que enseña la Escritura. Yo no puedo explicar cómo es que Dios es un Dios trino. Para mí no tengo esa capacidad. Yo no puedo explicar cómo en Jesucristo hay una naturaleza humana y divina perfectas, indivisibles, incomunicables. No lo puedo,
pero es lo que enseña la Escritura. Yo no puedo explicar la soberanía de Dios y la responsabilidad humana, no puedo, pero es lo que enseña la Escritura, y hasta ahí llegamos. El punto de negar una u otra es acabar con lo que enseña la Escritura. Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Así que este párrafo 4 es maravilloso, es espectacular, no hace el ole de, no, el pecado del hombre es una acción permisiva de Dios, porque ese permisivo se entiende como si no estuviera dentro del plan divino de Dios. No, todo lo que acontece, acontece según la determinación divina de Dios. Y eso es lo que enfatiza el párrafo 4. Y al final dice, no vas a malentender lo que se está expresando acá. Dios no es el autor del pecado. El hombre, las criaturas morales, hombres y ángeles son los responsables de ese pecado. Eso es lo que enfatiza la Escritura. Eso es lo que enfatiza el párrafo.